Vamos a continuar entonces con lo que es la clase de números reales. Ahora en esta vez vamos a determinar lo que son las desigualdades polinómicas. Bien, entonces las diferentes polinómicas pueden ser 2 de primer grado, segundo, tercero, cuarto, etcétera, hasta inclusive hasta grado n. Bien, entonces primeramente veamos acá lo que son las desigualdades lineales. Entonces, ¿qué son las desigualdades lineales? Las desigualdades lineales son de la forma, puede ser ax más b mayor que 0, puede ser ax más b menor que 0, o puede ser cerrado, ¿no? Es decir, ax más b mayor o igual que 0, ax más b menor o igual que 0, pero todos ellos para a diferente de 0, porque si estos fueran 0, entonces ya dejarían de ser lineales. Ahora, ¿quiénes son el a y b? Bueno, son números reales, estamos viendo eso. Entonces, ¿quiénes son las desigualdades lineales? Las desigualdades lineales, repito, entonces son de estas 4 formas que estamos viendo. Bien, como ejemplo tenemos, por ejemplo, esto de acá, aunque esto ya hemos visto ya en las clases anteriores, entonces esto simplemente como mención, y en efecto tendría entonces lo siguiente: resolver esta ecuación 3x menos 8, esto es menor o igual que 7 menos 2 veces x, y esto de acá es menor que 12x menos el 10. Pero esto es una desigualdad continua, entonces por lo tanto esto es lo mismo que decir 3x menos 8 menor o igual que 7 menos 2 veces x, y a su vez este 7 menos 2 veces x es menor que 12x menos el 10. Es decir, esa intersección ahora ya me va a determinar la solución, y eso es equivalente a decir, entonces aquí puedo hacer transposición de términos, le pasamos las variables o las constantes a un lado, entonces tendría acá, por ejemplo, lo paso al primero, entonces sería 3x más 2, tendría entonces 5x, acá sería más 7 menos 8 que lo pasamos al otro lado sumando, sería entonces, esto de acá sería menor o igual que 15. Bien, eso intersectado ahora con esta otra, acá tenemos el 12x más 2x, entonces acá tendría 14x mayor que 7 más 10, ¿no? Entonces lo paso al otro lado, entonces 7 más 10 sería entonces 17. Bien, pero esto de acá es lo mismo que decir, o esto es equivalente, ya despejando las variables x, tendría x menor o igual que, acá sería 15 sobre 5, entonces esto es menor que 3. Y a su vez, esto de acá sería 14 mayor que 17, entonces pasando al otro lado sería, entonces esto va a ser mayor que 17 sobre 14. Bien, pero esto de acá es la intersección, entonces hay que determinar la intersección de esos dos. Eso tendría que ser el conjunto solución de esa desigualdad, pero esto de acá podemos visualizar con mayor claridad a través de la recta real. Entonces tendría aquí el elemento neutro, 0. Por otro lado tenemos acá 1, 2, 3, bueno, ahí está el punto 3, esto sería 3, y bueno, por otro lado tengo entonces 1 punto tantos, entonces por aquí está 17 cuartos. Entonces tenemos por un lado, para todos los x menor
o iguales, acá incluido este punto, sería entonces aquí el conjunto solución vendría a ser la intersección de esta región con este otro que es en este caso abierto, acá en 17, y eso se va hacia más infinito. Entonces, ¿quién es la parte común? ¿Quién es la intersección? La intersección vendría a ser entonces el conjunto de puntos que están determinados por ese intervalo. Por lo tanto, entonces el conjunto solución vendría a ser entonces el intervalo abierto, 17 sobre 14, cerrado en 3. Entonces el conjunto solución vendría a ser esa relación. Bien, entonces eso es en relación a lo que son las desigualdades lineales. Y bueno, tantas otras desigualdades básicas que hemos visto, entonces, pero la única advertencia está en que siempre el A debe ser diferente de 0. Bien, entonces a continuación veamos ahora lo que son las desigualdades cuadráticas o desigualdades de segundo grado. Lo definimos, va a ser entonces ax cuadrado más bx más c mayor que 0, puede ser, o ax cuadrado más bx más c menor que 0, puede ser ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0, o también puede ser ax cuadrado más bx más c menor o igual que 0. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Quiénes son los a, b y c? Como ustedes saben, son dos a, b y c son constantes reales. Y aún más, entonces, para que me funcione la ecuación cuadrática, tendría que tener que A sea diferente de 0. Son las formas de una desigualdad cuadrática. Bien, pero ahora, en toda ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c, es importante pues acá analizar dos cosas. ¿Cuáles son los efectos de su discriminante, que en este caso vendría a ser el b cuadrado menos 4 veces ac, y en otros casos vendría a ser la naturaleza de sus raíces? Aquí se va a presentar entonces raíces diferentes, iguales o en todo caso no real, etc., ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tres casos en función a su discriminante. Bien, si el discriminante b cuadrado menos 4 veces a es positivo, entonces esta ecuación cuadrática ax más b x más c igual a 0 va a tener dos raíces reales diferentes, ¿ya? Dos raíces reales diferentes. Luego, entonces, esta ecuación cuadrática se puede factorizar, es decir, esta ecuación en ese caso va a ser factorizable y podemos factorizar entonces a este x cuadrado más bx más c igual en la forma a que multiplica por x menos r1 por x menos r2. Entonces, en ese caso, esa ecuación cuadrática es factorizable, se puede descomponer en dos factores lineales. ¿Ya? Eso sería entonces en relación a lo que es el análisis de su discriminante. Pero para el segundo caso, hacemos que ese discriminante sea nulo, es decir, b cuadrado menos 4 veces ac va a ser 0, entonces en este caso la ecuación cuadrática va a tener dos raíces iguales. Y en efecto también en ese caso va a ser también factorizable, es decir, puedo descomponer en dos factores lineales. Y un tercer caso tenemos que cuando el discriminante, en este caso b cuadrado menos 4b
AC es menor que 0, es decir, es negativo. En ese caso, entonces, esta ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0, no tiene raíces reales. Por lo tanto, esta ecuación no es factorizable. Eso va a implicar entonces que esta ecuación en el campo real no tiene solución. ¿Ya? Entonces, en ese caso, repito, es irreducible, ya no se puede descomponer en esos casos como factores reales. Ya, eso sería entonces en relación a lo que son las desigualdades cuadráticas. En función a eso, entonces veamos ahora la resolución de algunos en ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá estamos planteando 4 desigualdades con diferentes combinaciones de operaciones y veamos entonces cuál es su solución. ¿Ya? Entonces, la primera entonces vendría a ser esto de acá. Me dice entonces a qué es igual x cuadrado más 8x menos 65 mayor o igual que 0. Entonces, para eso, tenemos que ver si esto de acá es factorizable. ¿Y cómo lo determinamos? Entonces, bueno, si queremos aplicar esta teoría, entonces rápidamente veamos a qué es igual su discriminante, es decir, esto es b cuadrado menos 4 veces ac, y esto va a ser igual. Acá sería entonces, el b sería el 8, entonces acá tenemos 8 al cuadrado menos 4 veces el a que viene a ser el 1, todo esto por c que viene a ser el menos 65. Bien, pero esto de acá es lo mismo que decir entonces 64 menos, con menos sería más, entonces 65 por 4, entonces sería 65, 260, ¿no es cierto? Y bueno, 260 más 64 son más de 300, por lo tanto, aquí el discriminante de esa ecuación cuadrática es positivo. Por lo tanto, entonces eso es factorizable, y para factorizar tenemos diferentes formas. Bueno, puede ser entonces en forma directa, o puede ser también a través de la fórmula general, etc. Entonces, factorizando tendríamos entonces acá x para el primero por x al segundo, entonces esto de acá, entonces buscamos los factores para este 65, entonces acá factorizando sería, entonces aquí sería entonces más 5 menos, acá sería 13. Bien, esto de acá debe ser entonces mayor o igual que 0. Por lo tanto, entonces quiero resolver ahora a esa desigualdad cuadrática. Bien, bueno, queremos resolver entonces esa ecuación cuadrática, y por lo tanto, entonces aquí estamos en la situación a por b es mayor o igual que 0. Entonces, el producto que ya hemos dicho tantas veces, el producto de dos factores siempre es positivo cuando ambos son positivos, o el otro lado puede ser también que sea negativo. Entonces, esta regla que ya se entiende, que ya aprendieron, esto va a ser entonces o a es mayor o igual y b es mayor o igual que 0, o en todo caso ambos pueden ser negativos, es decir, esto. Entonces, si aplicamos esa situación, entonces esta desigualdad x más 5, todo esto por x menos 13 mayor o igual, va a ser equivalente a estas 4 alternativas, o x más 5 es mayor o igual y x menos 13 es mayor o igual que 0, o x más 5 es menor o igual que 0 y
x menos 13 es menor o igual que... Bueno, ahí están entonces las 4 alternativas. Pero ¿qué significa ahora esto o a qué es equivalente esta situación? Entonces cuando despejamos la variable x, entonces tengo pues aquí, como están viendo, esto es mayor que menos 5 y x mayor que igual que 13, o tengo también x menores o iguales que menos 5 y a su vez x menores o iguales que 13. Ahora, pues hay que determinar esa intersección. Ya hemos dicho que la intersección significa elementos comunes, entonces, por lo tanto, esto de acá va a ser equivalente a lo siguiente. Bueno, entonces tenemos para x mayores iguales que menos 5 y x mayores iguales que 3. Entonces, ¿quién es el factor común? En este caso, entonces, sería para todos los x mayores que 13. Entonces, de allí la intersección o la parte común nos queda x mayor o igual que 13. Igual, determinamos ahora esta intersección. Y en esta intersección, ¿qué se tiene? Entonces, tendríamos aquí para todo x menor o igual que menos 5 y x menor o igual que 13. Si buscamos la parte común, es decir, si eso lo intersectamos, entonces en este caso tengo x menores iguales que menos 5. Bien, entonces al final me queda esta unión, es decir, por un lado tengo, bueno, eso sobre la recta real significaría entonces que por un lado entonces tengo para x menores que menos 5 y tengo para x mayores que 13. Es decir, esto es entonces mayor o igual. Entonces, a partir de acá, incluido el punto 13, entonces es parte de la solución que va hacia más infinito. Igual sucede ahora con este menos 5. Y bueno, como son menores, entonces va hacia la izquierda, hacia menos infinito. Entonces, ¿quién es el conjunto solución de esa desigualdad cuadrática? En este caso, entonces viene a ser simplemente el conjunto de los x que están desde menos infinito hasta este intervalo cerrado, menos 5, unión, intervalo cerrado, de 13 a más infinito. Eso es entonces el conjunto solución de esa ecuación cuadrática. Bien, eso sería entonces la parte A. Ahora voy a terminar, o vamos a solucionar la parte B con los mismos criterios, y entonces voy a tener, entonces en este caso, bueno, es el producto, ya en este caso está factorizado, entonces tendría aquí 5x menos 7 multiplicado por 11x más 4, esto es menor o igual que, pero bueno, son dos factores lineales, entonces ya no tendríamos por qué estar factorizando más. Entonces tenemos aquí dos cosas. Igual, acá como son dos factores tendríamos que aplicar esto, pero ya no para mayor igual, sino tendríamos que aplicar para menor igual. Y si aplicamos para menor igual, entonces significa que estos ya tienen signos diferentes, es decir, el producto va a ser un caso para mayor y en el otro caso para cuando sucede lo contrario. Entonces aplicando esa situación, esta desigualdad va a ser entonces equivalente a o 5x menos 7 es negativo y a su vez 11x más 4 es mayor o igual, o puede suceder lo contrario,
puede que este 5x menos 7 sea positivo y a su vez este 11x más 4 va a ser negativo. Bien, de esas 4 alternativas, entonces tengo la solución y por lo tanto entonces voy a tener el siguiente resultado. Esto es entonces equivalente a, haciendo transposición de términos, entonces tengo pues, o bueno, despejando x, tendría que entonces x menor o igual que 7 quintos, ¿no? Y x va a ser mayor o igual que menos acá sería entonces menos 4 sobre 11. O sucede lo contrario, en el otro caso tendría x mayor o igual que 7 quintos y a su vez esto x va a ser menor o igual que menos 4 sobre 11. Entonces, ahora decíamos entonces que hay que buscar la parte común entre estos dos. Y la parte común entre estos dos entonces va a ser lo siguiente. Aquí, o bueno, si entonces podemos ubicarla. Entonces tenemos aquí para mayores que 4, menos 4, 11, que podría ser esto de acá. Entonces sería para mayores o iguales, vendría a ser todo esto de acá. Y por otro lado tenemos aquí para menores, ¿vale? Que es 7 quintos, entonces está por acá 7 quintos. Pero son menores iguales, entonces esto sería. Entonces, ¿quién es la parte común? La parte común, por supuesto, entonces, es esto de acá, este conjunto de puntos que están entre estos, incluidos los extremos. Entonces, la primera intersección entonces me da como resultado, entonces me da ese intervalo que es para mayor o igual, es decir, en este caso entonces son los x que están comprendidos desde menos 4 todo sobre 11 menor o igual que x, esto es menor o igual que 7 quintos. Bien, ahora vamos a determinar la segunda intersección, es decir, a que es igual. También vamos, ahí como es intersección, vamos a buscar los puntos comunes. Entonces aquí tendría ya lo siguiente. Aquí tengo nuevamente, entonces ahora para menores que menos 4 sobre 11, entonces está bueno por acá, esto es menos 4 todo sobre 11. Entonces aquí en este caso dice que debe ser menores o iguales, entonces tendría que ser esto de aquí. Y por otro lado tenemos mayores que ya 7 quintos, es decir, mayores que ese quinto. Es decir, ¿quién es en este caso entonces la parte común entre estas dos regiones? Como están viendo, entonces esto va hacia la derecha y el otro se va hacia la izquierda, entonces la parte común en este caso no existe, no hay. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el conjunto o quién es la intersección de estos dos desigualdades? En ese caso es el vacío. ¿Ya? Entonces aquí están los x que pertenecen al vacío. Bien, pero entonces ahora veamos esa unión, es decir, la unión de un conjunto con cualquier conjunto vacío va a ser entonces el mismo conjunto. Es decir, entonces de acá me va a quedar menos 4 todo sobre 11, menor o igual que x, esto es menor o igual que 7 quintos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el conjunto de solución de esa ecuación de esa desigualdad cuadrática vendría a ser entonces el conjunto de los x que pertenecen a los reales, tal que menos 4 todo sobre 11 es menor o igual que x, y esto de acá es
lo mismo quiere decir también menor igual que 7/5. Bien, entonces eso es la solución, en efecto, entonces la solución tendría que ser esto de acá. Bien, eso es en relación a la segunda desigualdad. Veamos ahora con relación a la tercera, de este x cuadrado más 6x más 19 menor que 0. Veamos entonces aquí su discriminante, es decir, si analizamos el discriminante de esto, entonces esto va a ser igual, aquí sería entonces 6 al cuadrado, que sería 36, menos 4 veces a que vale 1 por c que vale 19. Y esto de acá va a ser entonces 36 menos, ya esto es menos 76. Ya, y esto de acá es entonces un número negativo. Por lo tanto, entonces aquí lo importante es que el discriminante es negativo. Eso significa entonces esto implica que esta ecuación más x cuadrado más 6x más 19 igual a 0 no es factorizable. No es factorizable. Y si no es factorizable, entonces eso implica que no tiene raíces reales. Esa ecuación entonces no tiene raíces reales, o se puede decir también, en todo caso, el cálculo real, esa ecuación cuadrática no es solucionable, no es entonces factorizable. Eso es entonces en relación. Pero entonces, ¿quién es el conjunto solución de eso? Esta ecuación x cuadrado más 6x más 19 es una ecuación estrictamente positiva para todo x real. ¿Ya? Y como allí me dice menor, entonces por lo tanto, luego, ¿quién es el conjunto de solución de esa desigualdad? Entonces luego x cuadrado más 6x más 19 menor que 0 viene a ser una situación de contradicción o absurdo. Entonces, ¿quién es el conjunto de solución de esta desigualdad? Viene a ser entonces el conjunto de los x, en todo caso, que pertenece al conjunto vacío. Bien, eso es entonces la solución de esa ecuación. Para determinar la solución de la parte D, entonces ahora hay que hacer lo siguiente. Ya, entonces acá tenemos la suma de x cuadrado menos 4 más la suma de 15 menos 5 veces x. Esto de acá es mayor que 0. Bueno, pero aquí tenemos la suma de dos expresiones cuadráticas o la suma de dos raíces cuadráticas. Entonces, en este caso, bueno, lo primero entonces que aquí hay que determinar es su universo o su condición. Entonces, de cada una de esas raíces, entonces, ¿quién va a ser el universo? El universo va a ser entonces las condiciones o las restricciones que establece cada una de estas raíces cuadráticas. Es decir, aquí voy a tener que x cuadrado menos 4 va a ser mayor o igual y 15 menos 5 veces x va a ser mayor o igual que 0. Bien, pero eso ¿a qué es equivalente? Esto de acá va a ser equivalente a decir x menos 2 por x más 2 mayor o igual que 0
y a su vez eso va a ser, entonces acá me quedaría 15 mayor o igual que 5x. Bien, entonces voy a determinar la solución. Eso sería entonces mi universo, o lo que le llamamos la condición necesaria. Ya, entonces esto es equivalente. Entonces acá sería x más 2 o es mayor, y x menos 2 es mayor o igual, o x más 2 es menor o igual, y a su vez x menos 2 es menor o igual, ¿no? Como es positivo. Entonces, y acá, ¿qué me da como solución? En la primera parte, esto va a ser entonces equivalente a decir, simplemente entonces acá la intersección me queda para mayores iguales que 2, o en este caso sería para x menores iguales que menos 2. Eso es con relación a esto de aquí, la primera desigualdad. Y en lo que respecta a la segunda, entonces esto sería hasta acá, y también intersección, ahora estos dos, y ahora intersectado con, acá me quedaría entonces para todo x, despejando, me quedaría para todo x menor o igual que 3. Eso es entonces la equivalencia. Entonces aquí entonces vamos a tener nuestra condición o nuestro universo para solucionar esa ecuación, y tendría entonces el siguiente resultado en la gráfica. Entonces por un lado tenemos aquí 2, 0, aquí está el 2, aquí está el 3, ¿qué más? Aquí está el menos 2. Entonces aplicamos las relaciones. Entonces por un lado tengo para menores iguales que 3, debería ser esto. Por otro lado tengo para mayores iguales que 2, debería ser esto, unión con para x menores iguales que 2, menos 2, y ya está. Entonces, de allí buscamos entonces la parte común. ¿Quién es la parte común entonces entre estos tres expresiones? Es 1, 2 y 3. Entonces vendría a ser la parte común. En este caso tengo esto de acá, que es 2 abierto, cerrado en 3. Y por otro lado tengo para los menores, entonces vendría a ser todo esto de acá, para menores que menos 2. En ese caso, entonces, ¿quién es el conjunto universo, o quién es el universo de esa suma de raíces? Vendría a ser entonces el conjunto de los x que están en ese intervalo desde menos infinito hasta menos 2. En ese caso ambos cerrados, ¿no? Entonces unión cerrado, unión ahora desde más 2 hasta 3, pero en este caso entonces tenemos desde el intervalo 2 hasta 3. Eso sería entonces nuestro universo para sumar o para calcular la suma de estas dos raíces. Pero la suma de esas dos raíces me dice que es siempre positivo. Luego entonces, la suma de esto, x cuadrado menos 4, que es positivo, más la suma de 15 menos 5 veces x, necesariamente es positivo. Es un número positivo, número
positivo. Si ese es un número positivo, entonces, ¿quién es el conjunto solución? Entonces, válido para todos los x reales en este universo. ¿Ya? Entonces, finalmente, entonces, ¿cuál sería? Sería, pues, entonces, si se quiere, el conjunto de todos los reales intersectado con ese conjunto que es el universo. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces acá me queda el mismo universo. Es decir, el conjunto solución de esa suma de dos raíces mayor que 0 vendría a ser esto de acá. Eso es entonces en relación a lo que son las ecuaciones cuadráticas. Y bueno, podemos tener tantos otros problemas, pero entonces hay que aplicar siempre los criterios que hemos establecido. Entonces es importante para las desigualdades cuadráticas el análisis de su discriminante, ¿no? Ahí vemos entonces cuando una ecuación cuadrática es factorizable, no factorizable, o en todo caso cuando existe raíz real, cuando existe raíces iguales, etc. ¿Ya? De acuerdo a la naturaleza de su discriminante. Bien, ahora veamos rápidamente lo que son las desigualdades cúbicas, ¿no? Entonces, una ecuación cúbica viene a ser pues ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d igual a 0. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los a, b, c y d? Son constantes. Entonces, queremos determinar dos ecuaciones ahora de eso con desigualdades. Entonces, las desigualdades de la forma cúbica vendría a ser toda esta expresión mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0, o en todo caso menor o igual que 0. ¿Para quién? Para todo, por supuesto, para todo a diferente de 0, porque si no, ya dejaría de ser cúbica. Bien, eso es entonces lo que es con respecto a desigualdades cúbicas. Ahora, como ejemplo, podemos resolver ahí esos dos problemas. Entonces, la primera me dice lo siguiente: x al cubo menos 25x es mayor o igual que 0. Entonces, aquí el problema es simplemente factorizar. Entonces, cuando factorizamos acá como factor común x, me quedaría x cuadrado menos 25 mayor o igual. Y bueno, seguimos factorizando. Esto de acá es la diferencia de cuadrados. Entonces sería x por x menos 5 por x más 5, todo esto mayor o igual que 0. Ahora, pero esto aquí es igual. Esto de acá, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, cuando aplicamos los mismos criterios, es decir, cuando aplicamos el a por b mayor, en este caso fácilmente aplicábamos para dos factores, pero ya en este caso ya tendría ya para tres factores, es decir, para a por b por c, por ejemplo, mayor o igual. Entonces tendría que determinar ya, o esto tendría que ser ya equivalente a decir, bueno, ¿cuándo estos van a ser, el producto de estos van a ser positivo? Entonces ahí aparece un conjunto de opciones. Entonces esto sería mayor o igual, y bueno, b puede ser mayor o igual, y en ese caso el c puede ser menor o igual. Entonces ya un poco como ven, esto ya es un poco fastidioso, entonces hay que aplicar ya otro método, y ese método es un poco más simple. En ese caso vamos a utilizar, por ejemplo, el método abreviado o el método a través de la gráfica. Entonces eso ya nos permite simplificar. Esto se llama también el método gráfico. Y el método gráfico consiste en qué? Entonces este método consiste en lo siguiente.
A los diferentes factores o las raíces los determinamos y los llamamos como puntos críticos. Entonces acá tendría primero determinar los puntos críticos. ¿Quiénes van a ser los puntos críticos? De hacer 0 a cada uno de esos factores, es decir, los puntos críticos van a ser x igual 0, x igual 5 y x igual menos 5. Esos son entonces los puntos críticos. Luego estos puntos críticos los ubicamos sobre la recta real, es decir, esos puntos los vamos a ubicar sobre la recta real y los ubicamos cada uno de ellos. Entonces, por aquí está el 0, por aquí está el más 5 y por aquí está el menos 5. Bien, luego acá, a partir de esos puntos críticos, los dividimos en diferentes regiones. Entonces voy a tener ya, por ejemplo, esta región, esta otra, aquí este otro y al final. Entonces ya tengo ahí 4 regiones y a cada una de estas regiones los asignamos su respectivo signo, comenzando siempre de la derecha. Entonces, por ejemplo, acá, para determinar el signo, puedo tomar el x igual 6. Entonces, cuando lo tomamos como x6, entonces acá verificamos si esto de acá resulta positivo o resulta negativo. Por ejemplo, cuando lo reemplazo por x igual 6, entonces acá sería positivo, acá positivo, entonces toda esta región, o ya sea para 6, para 7 o para cualquier otro número, me va a resultar más. Y tomo acá otro número, puede ser el 1, allá comprendiendo de 0 a 5, entonces puedo tomar el 1. Cuando tomamos el 1, en ese caso, entonces acá tomo el 1, entonces acá me quedaría negativo, acá positivo, negativo, positivo, entonces me va a dar negativo. Entonces el signo que le corresponde para cualquier número que yo tome de 0 a 5 siempre va a ser menos. Y para el siguiente, bueno, puedo tomar el menos 2 que está dentro de esa región. Entonces cuando tomamos el menos 2, entonces acá sería menos, acá menos sería más, acá entonces, ¿qué me resulta? Entonces menos con menos y aquí más, entonces me va a dar más. Y para la última región puedo tomar el menos 7. Cuando tomamos el menos 7, en ese caso entonces me va a dar el menos, entonces ya acá corresponde menos 7. Bien, entonces como tenemos mayor o igual, ¿quiénes van a constituir el conjunto solución de esta desigualdad? Van a constituir todos aquellos intervalos que tienen el signo más a través de la operación de la unión. Es decir, como es mayor o igual, entonces el conjunto solución de esto va a estar constituido por aquellas regiones que tienen el signo más. Entonces, el conjunto solución de esta primera, ¿quién va a ser? Va a ser entonces el conjunto de los x que están en donde están, en este caso, bueno, cerrado desde menos 5 hasta, en este caso, 0, cerrado, unión, ahora acá iría desde 5 hasta más infinito abierto. Es decir, el conjunto solución de esa primera relación, de esa desigualdad cúbica, va a ser entonces ese es el conjunto de x que están en esa unión de esos dos intervalos. Eso sería entonces con relación a lo que es la primera pregunta o el primer problema. Y finalmente ahora vamos a resolver
este otro, que es la parte 2. Y en ese caso me dice que hay que resolver esta ecuación cúbica, menos 3 veces x cuadrado menos 4x más 12 menor o igual que 0. Entonces, en este caso, el primer paso, entonces en este caso el primer paso sería determinar o factorizar. Entonces, primero aquí factorizar. Entonces, bueno, hay diferentes formas, por supuesto, de factorizar, ¿no? Como ustedes saben, bueno, creo que ya en pre han visto las diferentes formas de factorizar. Sin embargo, aquí puedo factorizar, bueno, por sondeo, y es decir, de acá, este x al cubo menos 3x cuadrado menos 4x más 12 bueno, esto igual que 0, puedo condicionar y decir lo siguiente, puedo agrupar por ejemplo estos dos primeros y luego a estos dos segundos convenientemente, y tengo lo siguiente: de esta primera expresión lo sacamos factor común x cuadrado, entonces acá me quedaría x menos 3. Ahora, esto de acá puedo también factorizar, por ejemplo, puedo sacar el factor común 4, entonces me quedaría acá menos, acá sería entonces x menos 3 multiplicado por 4, esto va a ser igual a 0. Pero aquí vemos que hay un factor común que es x menos 3, y eso lo volvemos a factorizar, entonces acá tendría x menos 3, todo esto por x cuadrado menos 4. ¿Ya? Igual a 0. Y bueno, ya tenemos, o bueno, esto de acá es lo mismo que decir x menos 3, todo x más 2 por x menos 2, todo esto es igual a 0. Entonces ahí está la expresión factorizada de esa ecuación cúbica. ¿Ya? Y lo que queda, hacemos, tomamos el mismo procedimiento que lo hemos hecho para esto de aquí. ¿Ya? Entonces, con el mismo procedimiento, entonces tengo ahora lo siguiente. Con el mismo procedimiento, entonces ahora vamos a determinar a qué es igual ahora la desigualdad, es decir, esto de acá, x al cubo menos 3x cuadrado menos 4x más 12, esto es 2 menor o igual, o esto de acá es lo mismo que decir también x menos 3 por x más 2 por x menos 2, esto debe ser el 2 menor o igual. Entonces, como segundo paso, entonces ahora vamos a determinar, en este caso, los puntos críticos. Y puntos críticos simplemente resulta de tomar el 0 a cada uno de ellos. Es decir, entonces, los puntos críticos van a ser hacer que x menos 3 es 0, x más 2 0 y x menos 2 es 0. Y de acá entonces determino que los puntos críticos vienen a ser el x igual 3, x igual menos 2 y x igual 2. Esos puntos, que en cierto modo ya constituyen raíces, los ubicamos sobre la recta real. Tengo entonces la recta real, ubico los puntos. Tengo entonces aquí el 1, el 2, tengo el 3, tengo el menos 1, menos 2, entonces ubicamos cada uno de ellos. Está entonces el 3, el 2 y el menos 2. Asignamos los signos como lo hemos hecho en el caso anterior para cada región y determinamos inmediatamente
su conjunto solución. Ya, comenzando siempre de la derecha. Y esto es entonces siguiente. Bueno, entonces para esta región podemos tomar 4 o cualquier otro número y verificamos el signo de la ecuación cúbica. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, cuando tomamos 4, entonces acá sería 4 menos 3 positivo, acá sería 4 más 2 positivo, aquí sería entonces 4 menos 2 positivo. Entonces, el producto de esos factores me va a resultar más, es decir, todo eso resulta para toda esta región, tenemos más. Ahora puede tomar de 2 a 3 un número, bueno, ya tomamos por ejemplo el 2.5 o lo que es lo mismo decir 5 medios. Entonces cuando tomamos 5 medios, entonces lo reemplazo aquí me quedaría menos, más, entonces acá me va a quedar menos. Para el siguiente tomamos por ejemplo x igual a 0, entonces acá es menos, acá es más, sería menos por más, menos, y acá me va a resultar menos, entonces aquí dice menos con menos me da más. Y bueno, para el último, cualquier número que tome me va a dar menos. ¿Ya? Entonces en este caso tengo una desigualdad menor o igual. Eso significa entonces que el conjunto solución de esa desigualdad va a ser la unión de los intervalos que tienen el signo menos, es decir, este conjunto de números con este otro. ¿Y quiénes son? Bueno, como es menor o igual, incluso acá va a ser 0, entonces, ¿quién va a ser o quién es el conjunto de solución o quiénes son los x que constituyen la parte solucionaria de eso? Vendrían a ser entonces desde menos infinito hasta menos 2 cerrado, unión desde 2 hasta 3 cerrado. Eso es entonces el conjunto de solución en ese caso de esa desigualdad cúbica. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto entonces cómo determinar sus factores y eso ahora los generalizaremos entonces para llegar inclusive hasta un polinomio de grado n. Bien.